Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Quiero en este momento, nuevamente aquí en este canal de Preterismo Cronológico, seguir conversando acerca de aquellos misterios que son revelados por medio del conocimiento. El conocimiento que viene a nosotros por medio de la verdad, y la verdad tiene nombre de hombre, es Jesucristo. El Espíritu de Cristo está dentro de nuestro espíritu y nos enseña, nos guía toda justicia, toda verdad a medida que vamos nosotros buscando, porque el que busca halla, el que golpea se le abre y el que pide recibe. Aquí en esta ley que llaman algunos ley de oro, el que pide recibe, el que busca halla y el que golpea se le abre, eso, ¿por qué se le llama ley? Porque existe en la naturaleza de las cosas un orden, un orden que obedece a ciertas características que demuestran que solamente tienen una sola forma de existir. Hay un científico de esta época, de apellido Bacardi español, que dice haber descubierto el teorema del todo. Él dice que no llama teoría, sino que le llama teorema. No sé cuál será la diferencia entre una teoría y el teorema, pero tiene que ver con la relación matemática porque él hace, como usa la física y la matemática para demostrar cuáles son las medidas o cuáles son las características que tienen los movimientos vectoriales en la formación de una partícula que llamaríamos fundamental, que esta partícula explica las demás composiciones de partículas o cómo se fabrican los momentos magnéticos o electromagnéticos que nosotros conocemos como partículas. Hasta el fotón, por ejemplo, cómo se llaman los quarks, cómo se forman los quarks, cómo se forman los electrones, los átomos, etcétera. Él explica con su teorema del todo cómo se fueron formando las cosas o cómo se forman, ¿no? Porque esto no, según él, esto no parte desde un Big Bang, sino que se forman en el momento en que se requieren o que se necesitan. Y ya, porque está en un campo que se llama el éter. Y nosotros sabemos que el éter habla del eterno y se refiere a Dios. Cuando Jesús dice que a su Padre, que es nuestro Padre, y nosotros somos energía, por lo tanto nuestro Padre tiene que ser energía, a nuestro Padre nadie ha visto, ni nadie conoce su aspecto, ni nadie lo verá jamás. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Esa es una revelación de Jesucristo. Ahí está diciendo una gran verdad. Y como la dice el Hijo de Dios, no podemos torcerla. Tenemos que decir que así como lo dice, así es. Pero sí tenemos todo el derecho de interpretar. E interpretamos que si Dios es energía, Jesús es una energía manifestada en carne. Si Dios no se puede manifestar en carne, tiene que haber algo que Él haya escogido para que lo refleje en la materia. Y entre toda la materia, la única pensante, inteligente, es el ser humano. Una estrella también es una manifestación de Dios, pero no sabemos que crea cosas, no tiene manos para hacer cosas, no le vemos ojos, entonces no sabemos si está mirando o no. Por lo tanto, no es el Sol una imagen y semejanza directa de Dios o una manifestación que lo represente o lo refleje a Dios. Pero sí, entre todas las criaturas que hay en los sistemas solares y especialmente en los planetas, y especialmente en nuestro planeta, el Hijo del Hombre es algo que Dios escogió para morar en él. Por lo tanto, el Hijo del Hombre, y especialmente el unigénito Hijo de Dios, hecho hombre, es la imagen visible del Dios invisible. La imagen visible del Dios invisible. Muy bien lo dice así el apóstol Pablo. Cuando uno pone atención en las cosas que dijo Jesús y la interpreta correctamente, puede llegar a conocer alguna verdad mucho más grande que la que existe en el mundo a veces.
Como por ejemplo, mire, ponga usted atención a lo que le voy a decir. Nosotros ya sabemos que las cosas son duales. En este mundo todo es dual. Y si todo es dual, entonces hagamos la pregunta que se hizo Jean-Pierre Garnier. Jean-Pierre Garnier dijo, si todo está hecho de partículas, siempre mirando hacia afuera de uno, dijo, ¿y qué pasa conmigo? Yo soy un hombre. ¿Dónde está mi saco de partículas? O sea, ¿cómo puedo yo separar si todo es dual? ¿Cuál es mi segundo yo? Porque yo me veo y veo un hombre, ¿no es cierto? Un ser humano. Y si todo es dual, yo también tengo que ser dual. Entonces, ¿dónde están mis partículas? Esa fue la pregunta que se hizo él. Y entonces investigó y se dio cuenta que estudiando las partículas, dijo, entonces yo soy igual que una partícula. La partícula es onda y partícula, o vibración y estado físicamente visible. Bueno, entonces si se preguntó eso Jean-Pierre Garnier y tuvo respuestas, yo me hago una pregunta. Si todo es dual, ¿Dios es dual? ¿Es Dios dual? Y resulta que mi respuesta es de que sí, Dios es dual y que por esa razón todo es dual. ¿Por qué? Porque la misma Biblia o el texto bíblico dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. De modo que si observamos la semejanza, al observar la semejanza podemos saber cómo es aquello que se está reflejando en esa semejanza. Porque mire, si usted sabe lo que es semejanza, es como un reflejo. Cuando usted se mira al espejo, ahí tiene una imagen idéntica a usted. Solo que está todo invertido. Porque cuando usted levanta la mano derecha en el espejo, usted la ve izquierda. Y todo lo que está izquierdo aquí es derecho allá y lo que está es así de inverso. Por lo tanto, hay cosas que significan mucho. La pregunta entonces es, si Jesús es espíritu, si Dios es espíritu y Jesús es carne, entonces, si seguimos haciendo esta relación, ¿qué dijo Jesús? Yo y mi Padre somos uno. Bueno, ¿qué dice la teoría de Jean-Pierre Garnier, el desdoblamiento? Que yo vivo en dos tiempos al mismo tiempo. Que yo soy carne y también soy espíritu. Por lo tanto, yo existo en un tiempo ralentizado y mi ser interior, mi espíritu, que soy yo mismo, porque yo y mi espíritu soy uno, entonces mi espíritu está y se mueve a una velocidad mucho mayor. Entonces, lo que está diciendo Jesús, que es nuestro hermano, nos está revelando cómo somos con relación a Dios, nosotros, de la misma manera que Él. Y tenemos que interpretar lo que dice Jesús como si yo fuera Jesús. Es decir, yo, dice Jesús, y mi Padre, soy uno solo. Como Jesús es mi hermano y yo soy hombre, igual que Jesús, yo digo, yo y mi Dios soy uno solo. Pero fíjese a usted ahora lo que dice Jesús. O lo que dice Pablo, más bien dicho. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Vamos entonces a lo que dice Jean-Pierre Garnier. Yo y mi ser interno somos un mismo ser. Somos el mismo hombre. Solo que yo vivo ralentizado, estando en la carne, pero mi ser interior está a una velocidad mucho mayor. Y yo me hago las preguntas, dice, y el ser interno me responde. Y él está conectado en el espíritu. Yo conscientemente en la carne, no. Por lo tanto, lo que yo pregunte, inmediatamente mi ser interno me las trae como una información y me las responde a la velocidad de la luz. Tanto que estoy hablando y estoy respondiendo al mismo tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Jean-Pierre Garnier? ¿No es acaso lo mismo que dice Jesús? Yo y mi Padre soy uno, y las cosas que yo digo son las que mi Padre me dice. ¿Se da cuenta?
Por lo tanto, yo, que soy hermano de Jesús, lo que yo le estoy diciendo a ustedes, porque yo me he hecho preguntas y me las trae quién. No mi ser interno como lo dice Jean-Pierre Garnier, sino como lo dice Jesús. Porque lo que dice Jesús es verdad y lo que dice Jean-Pierre Garnier es una interpretación de esta verdad. Entonces, ¿quién está diciendo aquí lo más conveniente para nosotros? Jesús. Jesús está diciendo que cada ser humano es uno con Dios. Pero al ser uno, entonces yo en el espíritu, soy uno con el espíritu, pero soy Dios. Eso está diciendo Jesús. Por lo tanto, si Jesús es Dios manifestado en carne, yo soy también una parte, un hermano de Jesús, que también soy Dios manifestado en carne. Solo me mantendré firme en esta idea y para eso necesito, ¿qué cosa? La fe. Si yo no creo esto, no lo consigo. Por lo tanto, es importante, ¿qué cosa? La fe. Y de esto vamos a hablar. De la fe. ¿Qué es la fe? Según lo que dice el apóstol Pablo, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. A ver si tenemos alguna luz acerca de esto. ¿Qué es certeza? Certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera es que antes que ocurra, usted tiene que tener la confianza de que lo va a recibir. Debe estar pensando en lo que quiere. Debe estar, de alguna manera, anhelando lo que quiere. Porque la certeza es, no, sí, 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 sí. Esto quiero y esto voy a conseguir y esto lo voy a tener y esto, hasta que lo tiene. Por lo tanto, se genera un proceso desde que usted cree en algo hasta que lo consigue. Por lo tanto, ¿qué necesita primero para que la fe actúe y se haga verdad? Tener una creencia. Por lo tanto, no hay convicción de algo que no cree. Tiene que haber una creencia. Por lo tanto, la palabra creer le hace a usted esperar. Y aquí entonces se produce un segundo estado. Esperanza. Esperanza. Cuando usted cree en algo, como no lo tiene todavía, tiene la esperanza de que lo recibirá más tarde. Este conjunto de cosas, este proceso, es la fe. Necesita entonces usted, para tener fe, creer en algo. Tiene que tener una información básica primero, un primer movimiento. Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa si hay un punto en el universo que no se mueve? Este puede pensar todo lo que quiere y hacer todo lo que quiera, pero si no se mueve, no hay ninguna dirección y no llega a ninguna parte. Por lo tanto, no hay tiempo. Porque el desplazamiento de un punto genera tiempo. Y el tiempo le da forma a las cosas. El tiempo se necesita para que haya un volumen de algo, una tercera dimensión en algo. Así es que si esto no ocurre, no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, lo primero que tiene que tener es creer y la esperanza lo mueve. La esperanza es el tiempo, en este caso. Hasta que recibe lo que usted ha creído. ¿Y creer qué es? Al parecer, creer es lo mismo que crear. Aquí hemos cambiado una pequeña letra, la E por la A, y tenemos creer, crear. ¿Por qué yo digo que es lo mismo? Puede que no sea en el diccionario, no es lo mismo, en ninguna parte es lo mismo, nadie cree que es lo mismo, y yo le voy a decir que sí es lo mismo. ¿Por qué? Porque al instante en que usted cree en alguna cosa, se crea una situación futura. Por ejemplo, pongámonos en el caso de que aquella mujer que dijo,
así. Bueno, Jesús estaba predicando en aquellos tiempos y hacía milagros, y solamente los milagros se llevaban a cabo siempre y cuando el interlocutor, aquel que se encontraba con Jesús, abriera su corazón, o sea, creyera. Aquí hay una mujer que cree. Dice ella, si yo tan solo tocase el vestido de ese Señor Jesús, es decir, su traje, su túnica, si yo la alcanzo, sé que al tocarla, yo voy a sanar. Esta mujer que dice eso tenía una enfermedad. O sea, estaba en un estado angustioso, en un estado desesperante, porque ella no podía, había gastado todo su dinero tratando de buscar a la medicina para su mal. Y aquí encuentra un hombre que está siendo famoso porque sana enfermedades. ¿Qué dice ella? Crea. Y comienza a crear una cosa, una idea. Tuvo una idea, un proyecto, y dice, si yo hago esto, sé que voy a ver esto otro. Él, lo que hizo esa mujer fue crear, y al mismo tiempo creer lo que está creando. Así es que van juntitas estas dos cosas. Creer es crear, digo yo, porque se necesita la relación de las dos cosas al mismo tiempo. Dos cosas al mismo tiempo. Esa es una dualidad. Así como yo y mi Padre soy uno, por lo tanto, yo para tener una respuesta de Dios tengo que creer que Dios está dentro de mí y la comunicación es instantánea, entonces esto es lo mismo. Esta dualidad funciona de esta manera. Cuando tú crees, creas. Cuando tú creas, crees. Ahora, si tú creas y no crees, no tienes nada. O si tú crees y no creas, o creas y no crees, no tienes nada. Porque tiene que funcionar de esta manera. Cuando crees en algo, lo tienes que... O sea, cuando creas algo en tu mente, lo tienes que creer. Así vas a tener la certeza. La certeza es el camino hacia obtenerlo. Con esta otra palabrita que es la esperanza. Mira la relación que hay entre lo que dice Jesús y lo que dice Pablo. Pablo dice así, en una de sus cartas, no recuerdo cuál, creo que es a Timoteo, dice, todo lo que el hombre, lo que sale de su boca, o guárdate del mal, porque de tu boca sale todo lo que te ha de suceder. O sea, cuando crees en algo y creas en algo, también lo tienes que pensar y lo tienes que decir. La Escritura dice que todo aquel que confesare de que Jesús vino en carne es salvo. Algo le pasa a él. Recibe la salvación. Esto quiere decir que cuando Dios a través de Jesús dice, creer en mí, y tú dices, sí, sí creo en Dios. Si tú dices que crees en Dios, estás solamente creyendo, pero no estás creando nada. Porque tienes que formarte la idea, la figura en tu mente y en tu corazón de que el motivo por el cual estás creyendo es una obra que hizo Jesús. ¿Y cuál es o que hizo Dios? ¿Cuál es esa? De que tú estás en un estado pecaminoso y que necesitas un Salvador. Entonces tú dices, Jesús es mi Salvador, porque vino desde el cielo a salvarme. Cuando formas toda esa creencia, entonces has creado un camino de esperanza hacia la salvación. Eso es rápido, eso es así, obra de esta manera. Por eso requiere que tú al momento de creer lo que ya estás pensando en algo, lo tengas que confirmar con tu palabra. Y la oración es cuando tú vas confesando una y otra vez lo que estás creyendo. Eso es esperanza. La oración es mantener la esperanza viva. Siempre recordándole al Señor de que yo te creo, Señor. Yo te creo porque tú viniste. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Una y otra vez. Hasta que consigues la victoria. Hasta que obtienes lo esperado. Hasta que se te manifiesta lo que has pensado. En todo orden de cosas ocurre algo similar. La Escritura también dice que en uno de los proverbios, creo que dice en el libro de Salomón, que todo lo que el pecador maquine es pensar, le sucederá.
O sea que el pensar es crear. Y Jean-Pierre Garnier dice eso en su teoría del desdoblamiento del tiempo. Dice exactamente lo mismo. Todo es posible para el que cree, lo dijo Jesús. Todo es posible para el que cree. Significa que tú vas a obtener de todas maneras mañana lo que hoy día estés pensando. Pero si no lo estás creando correctamente, tienes que creerlo, crearlo. Creerlo y crearlo. Crearlo significa fabricarlo. De cómo lo quieres, soñar, cómo lo anhelas. Fabricar el sistema que crees. La creencia es importante como primera base de la fe. No hay fe si no hay nada que creer. Entonces, es necesaria tener clara la creencia. Si tú crees, por ejemplo, mira lo que sucede con la fe en Jesús. Vamos a hablar de la fe en Jesús. Fe en Jesús. ¿Quién es Jesús para creer en Él? Es tu Salvador. ¿Y Salvador por qué? Porque Él es quien dio su vida en la cruz del Calvario para perdonar los pecados de los hombres. Y si tú no tienes claro de que eres un pecador, ¿por qué vas a creer en un Salvador? Si alguien te dice en el mundo de que tú no eres pecador, tú no vas a necesitar a Jesús, porque te han quitado la creencia de que tú eres pecador. Entonces, si si te dicen a ti que todos los hombres son buenos, o que te dicen a ti que para Dios no hay ningún hombre malo, que Dios los ama a todos, por lo tanto son todos buenos, no es lo mismo. Pero te fabrican un sistema, una predicación distinta a la que dice Jesús, te la fabrican. Y te dicen que, por ejemplo, Jesús es hijo de María y que por lo tanto es un hombre común y corriente. Un profeta más, un maestro. ¿Qué te están diciendo con eso? Te están apagando la lucecita que tienes tú que corresponde a esta salvación. Porque te están diciendo de que si Jesús es un hombre común y corriente, no es ningún santo. Algunos han inventado de que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena, que incluso la dejó embarazada. ¿Es eso divino o diabólico? Es diabólico porque al sembrar eso en tu mente, te va a quitar esta salvación y este camino, esta esperanza. Por lo tanto, hay una doctrina que es mala, que es negativa, que es contraria a lo que te favorece en la vida, lo que te va a hacer bien en la vida. Lo único que quieren es quitarte la opción o la posibilidad de ser salvo. Entonces creer es crear. Cuando se cree en algo, ya que eso lo hace el pensamiento, entonces estamos de acuerdo con Jean-Pierre Garnier que todo pensamiento es crear algo. Y si ya está creado, está la idea, existe en la forma espiritual. Luego, si la crees y mantienes la esperanza, la puedes recibir el día de mañana. Todos vivimos así, por eso es que dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Casi todas las cosas que nosotros vamos recibiendo en la vida es porque en el pasado, en algún momento, lo hemos pensado así. Ahora lo que sucede es que no hacemos caso a los cuidados que debemos tener cada vez que pensamos, porque ahí es donde perdemos nosotros la fuerza y nos suceden desgracias como accidentes, como quien sabe manejar y sale a la carretera pero no tiene el cuidado de respetar las luces rojas o no sabe que hay que irse siempre por el lado derecho y etcétera, etcétera. Hay varias cosas que uno debiera aprender de la vida así como aprende a manejar. Los accidentes en la carretera suceden porque hay gente que se ha descuidado con aquellas cosas que han de suceder en el camino. Puede saber manejar, pero tiene que saber tener cuidado de que hay gente que no lo hace, que no sabe.
Y respetando siempre la ley del tránsito, el hombre va a cometer menos errores y va a tomar menos parte en accidentes, en choques, etcétera. Bueno, la vida nos enseña también lo mismo. No sucede porque no ponemos. Yo digo no sucede porque a mí me ha sucedido casi siempre esto de que no he puesto atención a todas aquellas pequeñas cositas que van sucediendo en el camino por causa de no tener cuidado de la coherencia. ¿Cuál es la coherencia? Cuando tú dices algo, cuando yo digo algo, dice la escritura que tu sí sea sí, que tu no sea no. Tener cuidado con eso. Cuando tú dices esto no me gusta, bueno, ¿qué hay que hacer cuando algo no te gusta? No lo tomes, no vayas, renuncia, da la media vuelta, retírate. Varias cosas que hay que hacer. Pero si dices no me gusta y sin embargo sigues estando ahí, obviamente estás en incoherencia. Estás diciendo que sí a algo que por otro lado dices que no. Entonces traes problema porque ese es un desorden. ¿Qué te va a traer? Un problema. Porque ya que dijiste que sí, el universo va a trabajar para que eso se cumpla, pero por otro lado dices que no, otra parte del universo trabajará para que eso no se cumpla. O sea que tus propios problemas están en base a tus propios pensamientos. Las dificultades que tengas en el camino es porque lo pensaste. Eso me ha sucedido en montones de veces. ¿Por qué? Porque cuando decimos que no, no tendríamos que después decir que sí. O cuando decimos que sí, no tenemos que después decir que no. Debemos vivir ese sí y obtenerlo. Y cuando a veces queremos algo que es positivo, alguien viene y nos sopla aquí al oído de que tal cosa no es positiva, que no es así, y le creemos. Y al creer formamos un nuevo proyecto contra el que ya habíamos hecho. Y se forma la guerra. El conflicto se forma dentro de nuestra vida y lo vemos después manifestado porque lo hemos creado. Al creerlo, lo hemos creado. Ejemplos tengo muchos, pero no voy a dar por este momento, porque usted debe pensar de que las cosas son así. Hay muchas cosas que traen como consecuencia problemas en la vida, de los cuales hay que cuidarse, como digo.